Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la lección número 2 y el título de esta lección es La creación, la formación del mundo. Una vez más está con nosotros el profesor Fernando de Luqui, quien es formado en teología y también graduado en biología. Es un gran investigador del área de creacionismo. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. También está con nosotros el pastor Edgar Horna, quien es profesor de teología y actualmente el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Tiene una maestría y mención en Sagradas Escrituras y también en paleontología. Bienvenido, pastor gracias. Horna. Vamos a hacer una oración y así comenzar nuestro bosquejo de la lección de la escuela sabática. Por favor. Oramos. Querido Padre, nuevamente te agradecemos por las bendiciones que tú nos das. Rogamos de una manera especial que tu Santo Espíritu nos acompañe en el estudio de tu palabra. Guíanos, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo es que las familias se preparan para recibir la llegada de un nuevo miembro de la familia, ¿no? De un nuevo bebé? Las madres se preparan, el padre, los abuelos, parece que hay un ambiente de preparación en la casa. Algunas personas compran todo nuevo y comienzan a contar los días de la llegada del bebé. Ustedes ven aquí una cuna y todos los detalles propios para recibir al nuevo miembro de la familia. Ahora, ¿cómo fue la preparación de este mundo para recibir a las criaturas humanas que Dios creó? El foco de la lección de esta semana es comprender la importancia de la planificación divina de la creación y cómo esto afecta drásticamente nuestra visión de Dios y por lo tanto nuestra relación con Él. Este será el foco de la lección de esta semana. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. Vamos a tocar dos puntos fundamentales apenas en esta parte de la exploración del texto. La primera, la planificación que Dios tuvo en la creación. Y en segundo lugar, los detalles que Dios tuvo al crear este mundo y los que habitan en él. Entonces, planificación y algunos detalles. En la primera parte, nosotros haríamos alguna pregunta bien lógica al principio. Dice la Biblia que en el principio creó Dios. ¿Qué tiempo es ese, pastor Horna? Bueno, el texto bíblico en Génesis 1:1 usa una expresión que es muy especial y muy particular del idioma, que implica un tiempo de inicio absoluto. Hay muchas personas y hay muchos teólogos que piensan que esta expresión puede usarse de otra manera, de tal forma que pareciera indicar un tiempo más bien más largo, más evolutivo. Sin embargo, el término es simplemente absoluto, no da la posibilidad de sopesar en tiempos más largos. Es un principio y en ese principio se dio origen a la primera semana de la creación. ¿Y cómo es posible medir esto? ¿Hay alguna forma? ¿Qué ocurrió realmente en ese principio? No hay explicación posible para explicarlo, ni aún la ciencia más seria actualmente dice que cuando el universo empezó hace 17.000 millones de años y pico, ¿no? Perdón, 13.000 millones de años. Dicen que antes de eso no existía ni la energía, ni la materia, ni el espacio. Lo cual es absurdo, porque estas teorías han ido cambiando tanto que se han ido quedando sin piso. El Big Bang y sus explicaciones no tienen asidero, porque cambian todo el tiempo, ¿no? Pero en el tiempo de Dios para nosotros es pura lógica, ¿no? En el principio quiere decir que no hubo un principio, que Dios siempre existió. Eso está basado en las ideas del universo estable de Fred Hoyle y otros, que dice que el universo siempre ha sido lo mismo. Desde los griegos decían, nada ha cambiado, ¿no? Todo empieza de nuevo, llega a ser, es y deja de ser. Pero no es así.
La ciencia misma está descubriendo que el tiempo tiene que ser medido. Antes se decía que todo era infinito, pero actualmente se dice que no. Han marcado un inicio para el comienzo del universo desde el punto de vista materialista, pero desde el punto de vista bíblico es muy distinto. Dios siempre existió, no tuvo un inicio, no llegó a ser, es y no dejará de ser. Y eso de lo infinito es muy difícil de entender para la criatura humana, pero Dios es infinito. Una pregunta entonces surgiría ahora. Dios creó la luz el primer día. La pregunta es, ¿qué luz es aquella? Porque la Biblia dice que apenas en el cuarto día fueron creados las lumbreras, ¿no? Bien, la Biblia tiene aspectos que tocan la ciencia, pero no es un libro científico. Tenemos que tener presente eso. Tiene historia, pero no es un libro de historia, etcétera, etcétera. Tenemos que admitir que el acto de la creación fue un acto milagroso, poderoso. No tenemos ni idea cómo fue que lo hizo Dios. Y la Biblia dice, por ejemplo, científicamente la luz son simplemente la manifestación de fotones, la unidad cuántica de la luz y de la energía electromagnética, pero puede tener muchas fuentes. Antes teníamos la luz de filamento, hoy tenemos la luz LED, ¿no? ¿Qué clase de luz fue la que usó Dios o la que describe el Génesis? No hay una explicación, digamos, que sea científicamente aceptable. Puede ser, como dicen algunos, la presencia de Dios, podría ser alguna otra luz especial. Acá se menciona tal vez una supernova, pero una supernova tendría que estar tan tremendamente distante del sistema solar para no destruirlo, y tendría luz de una sola dirección. Entonces tenemos que guardar respeto al respecto, ¿no? La clase de luz. El Sol todavía no había sido encendido. Según las teorías de astronomía actual, si Júpiter tuviera 3,5 veces más masa, o sea, cantidad de materia de la que tiene actualmente, automáticamente se encendería y se convertiría en una estrella, según las teorías, ¿no? Los cálculos de Chandrasekhar, etc. Entonces no hay, digamos, una forma de explicar, pero fuentes de luz hay muchísimas. ¿Cuál de ellas usó Dios? Nosotros respetamos el silencio, el misterio. Y bueno, vamos a responder a una otra pregunta en relación a los detalles y el cuidado que Dios tuvo en la creación. La pregunta es, la atmósfera y las plantas también hablan del diseño inteligente. ¿En qué sentido está reflejado el diseño inteligente de Dios en la creación de las plantas? Bueno, esto es lo que nos llama a reflexión. No pueden hacerse las cosas automáticamente de por sí, ¿no? En una forma espontánea. La generación espontánea cayó ya en el siglo pasado, con Pasteur fue el último. Entonces, el Sol brinda energía física, térmica, o sea, calor, lumínica o luminoso, etc. Y de ahí parte el funcionamiento de la atmósfera. De ahí salen los vientos, el calor del Sol calienta los mares, el mar se evapora en forma de gas. Ese gas húmedo se eleva, cuando llega a cierta altura, se vuelve nube. Esa nube va a viajar, son toneladas, miles de toneladas de agua que van viajando hacia las partes altas. De allí el frío y la altura hace que se condense nuevamente y cae la lluvia. Y esa lluvia transcurre por arroyos, ríos, sembrando y fertilizando valles, haciendo crecer las cosechas que nos alimentan. En fin, podemos ver que la atmósfera tiene mucho que ver con el ciclo vital de los seres vivos. La humedad de la atmósfera es vital para nuestra respiración. El oxígeno que respiramos es un oxígeno seco, no es como en los peces que tienen branquias y pueden respirar con poco gasto de energía.
el oxígeno que necesitan. Pero los alvéolos pulmonares tienen un exudado, una humedad que es necesaria para que las moléculas de aire oxigenado que respiramos se disuelvan en esa humedad y pasen al torrente sanguíneo, y entonces recién viene la hematosis, o sea, la función vital que nos permite que los glóbulos rojos recojan de los pulmones ese oxígeno y vaya repartiéndolo, distribuyéndolo a todita la célula del organismo. Y al mismo tiempo va recogiendo el CO2, que es tóxico. Y ese CO2 volverá otra vez a la atmósfera, un plan perfectamente planificado. La hematosis. Podríamos mencionar muchísimas otras formas en que la atmósfera realmente es una cosa que no puede haberse hecho solo con las leyes del caos y casualidades acumuladas a través de miles de millones de años. Hay que ser o ignorante, perdón la palabra un poco fuerte, o sin razón para darse cuenta que acá hay un diseño previo al hacer la atmósfera terrestre. Podríamos hablar del vuelo de las aves, de muchas otras cosas que la atmósfera permite, ¿no? Pero el tiempo nos es corto. Hay un diseño inteligente, hay una mano creadora, hay un ser que planificó la llegada del ser humano en las proporciones perfectas. Gracias a Dios. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. A la hora de aplicar todo este tema tan interesante de la forma como Dios planificó el universo, el mundo, ahora, ¿será que Dios tiene un plan especial para la vida de cada uno de nosotros? ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? Pastor, aquí hay un salmo, el Salmo 32, verso 8, que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Interesante, porque el salmista comprendía en su experiencia y en contacto con la naturaleza quién era Dios, ¿no? Para él. No solamente era su redentor, sino también su sustentador. Y él lo reconocía al ver las cosas del medio ambiente, las plantas, los animales, como ya describió el profesor, también en la atmósfera, ¿no? En el ciclo perfecto, correcto que Dios tiene planificado para ello. Y él, viéndose a sí mismo, encuentra que Dios también tiene un plan para él. Y le pide a Dios que le muestre ese camino. Así que yo creo que nosotros podemos de alguna manera reconocer a través de la creación de Dios a ese Dios que desea lo mejor para nosotros. Que no solo está preocupado por crear el universo, las plantas, en fin, también está preocupado por el elemento más importante de la creación, que es el ser humano, y los caminos que él tenía que hacer. Hay un Dios que planifica el día a día de nosotros, y la importancia estará en armonía con ese plan de Dios. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Nosotros estamos llamando ahora la actuación. Actúa, cómo nosotros podemos actuar como resultado de esta lección. La lección no tendría mucho sentido si nosotros no tomáramos una decisión, una actuación práctica como resultado de esta lección. Dios, un Dios planificador. Y si Dios planificó el universo, planificó la vida de cada uno de nosotros, en fin, ¿cómo nosotros podemos reflejar ese mismo sentimiento de un Dios planificador? Es bien claro saber que cada vez que nosotros planificamos, las cosas salen mejor. Nosotros no debiéramos hacer que el día a día sea por la casualidad. Bueno, vamos a ver qué plan tiene Dios para mí, sino que todo debiéramos hacerlo ordenadamente y planificadamente. Por ejemplo, planificar las finanzas, planificar el futuro de la familia, la compra de algo, todo con la bendición de Dios. Planificar inclusive algunas prácticas espirituales como el culto familiar, el culto personal. No debiera ser eso hecho así de una forma casual, tiene que ser bien organizado, porque son prácticas que benefician nuestra relación con el Creador. ¿Por qué no nosotros tomamos una decisión, organizar allí en la familia algunas cosas que no están bien organizadas? El culto familiar, por ejemplo, al anochecer y al amanecer, después un culto rápido, bien hecho, y al final del día un culto para poder reunirnos y agradecer a Dios. ¿Podemos planificar eso? ¿Podemos decidir eso? Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias
porque tú eres un Dios de orden que planificó nuestra existencia, el universo, esta tierra. Queremos también que puedas tú ayudarnos a planificar nuestro día a día, que podamos tener un culto familiar de mañana y de noche, y que este culto pueda ser una bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén.